Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Okay. El vacío por dentro, llegó la depresión y yo decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? Ese semestre que él me dijo eso, me dio un ataque al corazón. Wow. Duré 4 días interna, pero no pudieron encontrar por qué. Como a los 5 meses se llevaron a mi esposo preso. Wow. Y eso para mí fue algo que yo decía que la muerte era más dulce que enfrentar esto. Y cuando yo escuché la primera cifra que me dijeron que costaba sacarlo de ahí, yo me arrodillé y yo dije, Señor, ¿y de dónde yo tengo ese dinero? ¿De dónde yo lo voy a sacar? Porque yo lloraba demasiado, me sentía muy sola. He rodado mucho aquí en este estado. Yo no sabía que Dios me estaba preparando para algo, que era el plan de Dios. Bienvenidos al canal. Como cada semana presentamos cómo Dios transforma a una persona. Porque Dios continúa transformando personas, inclusive en nuestros días. Dios continúa cambiando la vida. Y en esta ocasión tenemos una persona a quien Dios le cambió la vida. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Salim. ¿Cómo Estoy muy bien, gracias a Dios. Me alegra. ¿Le podría decir a las personas quién eres? Yo soy Josefina Aguilar y me considero una sierva de Dios. Una sierva de Dios. Amén. Josefina, ¿siempre fue así? Yo he tenido desde pequeña un deseo de servir a Dios. Qué bueno. Y eso comenzó, bueno, no recuerdo cuándo comenzó. Ok. Pero mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Ok. Y de 2 o 3 años después, mi papá nos llevó a la iglesia adventista. Ah, ¿sí? Y nos llevó a un programa de sociedad de jóvenes. Ok. Y el programa que presentaron allí fue la venida de Cristo. Y eso impactó mucho mi vida. Ok. Y desde ese momento, yo quise buscar a Dios de todo corazón. Es decir, que desde pequeña fue escuchando la palabra de Dios, la atesoró en su corazón. Sí. Pero fue creciendo. Fui creciendo. Como te dije al principio, mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Sí. Como éramos huérfanas de mamá y éramos, después de mí, 3 niños más pequeños que yo, una hembra y 2 varones. Vivíamos en el campo. Ok. Y mi papá no quería que nosotros nos quedáramos ahí, ya siendo niñas y prácticamente solamente con mi papá. Y venimos a la capital. Ok. A un orfanato Sí. de monjas. Wow. Y allí, como ya yo tenía en el corazón la palabra de Dios, allí yo leía la Biblia y se la compartía a las niñas. Pero sí, yo no sabía interpretarla. Pero lo que conocía lo compartía. Lo compartía. Y llegó un momento que me quitaron la Biblia. ¿Qué? ¿Y qué pasó? Porque alborotaba a las otras niñas. Entonces, nunca quise hacer la primera comunión, que es un rito de los católicos. Pero una vez me dijeron, lo tiene que hacer. Y cuando me llevaron al sacerdote para que me confesara, yo le dije que yo no tenía nada que decirle. Ay. Porque ya yo había conocido a Cristo. Conocido a Cristo. Y me mandó a rezar, me parece que eran 3 Ave María y 4 Padre Nuestro. Y yo lo que hice, que me senté en un banco, miré para todos los lados y salí para afuera. Wow. Eso le trajo problemas. Me veían como una persona diferente o como que no era muy religiosa. Pero mi forma de ser, que es una forma alegre y positiva, eso me hacía que me quisieran y me aceptaran. Ok. Ya sí. Entonces, en ese proceso, podríamos decir, sin planificar, ya estaba siendo misionera. Lo que conocía de Dios, con lo que tenía, trataba de que otras personas pues conocieran de eso. Así es, así es. El tiempo va avanzando. Una niña pasa a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. En ese proceso hay dificultades que se presentan. ¿Podríamos Muchas.
contarnos cómo fue ese proceso. Muchas dificultades y fueron momentos difíciles, pero nosotros cuando estamos jóvenes y enfrentamos problemas, no vemos los problemas como algo que nos va a tronchar la vida. Okay. Creemos que eso es parte de la vida y seguimos adelante. Okay. Pero después que yo me casé, que tuve dificultad en el matrimonio, Okay. que tuve mi primer hijo, Okay. entonces comencé con más seriedad a buscar a Dios. Okay. Porque en ese proceso de ir a la escuela católica, de tener esa relación aunque tenía por dentro el llamado de Dios de ser cristiana, Okay. pero como estuve en entonces estaba en la vida así. Okay, sin rumbo. Sí, como sin rumbo, pero con ese llamado, con esa parte espiritual que siempre necesitaba a Dios. Y estando yo embarazada, yo me soñé de que yo fui a un lugar a comprar una Biblia para volver a la iglesia. Okay. Y cuando me desperté, ese lugar que yo me soñé, yo fui a ese lugar y compré la Biblia. Compró la Biblia. Y yo dije, no, de aquí yo voy a tener que buscar a Dios de verdad. Entonces empezó a buscar a Dios leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, sí. Y fui a la iglesia adventista otra vez y comenzaron a darme los estudios y me dijeron ya que estaba lista para bautizarme, me bauticé. Y después que me bauticé, que duré un tiempo ahí en la iglesia, otra vez volví porque cantaba en el coro nacional. Okay. Y las amistades que tenía decía, tú estás muy joven, tienes que gozar la vida. Okay. Pero esa vida a mí no me gustaba. Y yo decía, si Cristo viene me voy a perder. Era una vida vacía. Una vida vacía sin Cristo, porque ya yo tenía el temor de Dios. Okay. Y por problemas y dificultades que pasé, eso me volvió a llevar a la iglesia. Y encontré allí en la iglesia un pastor que estaba predicando acerca de profecía. Y eso me gustó tanto que yo dije, ya nadie me va a sacar. Sí. Y me afirmé otra vez en la iglesia, en siempre estudiar el folleto de escuela sabática. Llegó el momento de emigrar para Canadá. Okay. Y yo le decía, Señor, si tú me das esa oportunidad, que sea para conocerte más. Okay. Y que sea para hacer bendición para otros. Así es. De lo contrario, no permita que salga de aquí, de mi país. Y Dios le dio la oportunidad. Y el Señor me abrió la puerta. Y ya yo me sentía responsable. El Señor me abrió la puerta. Entonces yo tengo aquí que venir a la iglesia. Así es. Y ser una bendición. ¿Sabes, Josefina? Cuando una persona decide de todo corazón servirle a Dios, el enemigo de Dios no se queda quieto. Y vienen muchas dificultades para que volvamos atrás. Así es. ¿Qué pasó en su vida donde el enemigo ha intentado de que su fe falte y se devuelva de los caminos de Dios? Como yo le dije, han pasado muchísimas cosas para desviarme. Sí. Y una de esas cosas fue que cuando estuve casada con mi esposo actual, yo le hablaba a él de la necesidad de buscar a Dios. Okay. Y en medio de ver que las cosas no eran como dice la palabra de Dios, yo comencé a buscarlo más. Porque el vacío por dentro, llegó la depresión, sin tener necesidad de tener depresión. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? Yo no tengo razón para tener esta depresión. Y comencé a leer la Biblia. Comencé a leerla por Jeremías. Okay. Y el libro de Jeremías me llevó a mí a tomarlo en serio. Ese mensaje era para mí. Okay. En medio de esos problemas y esas dificultades, yo dije, este mensaje para mí, especialmente cuando leí el capítulo 39 de Jeremías, donde habla del final del rey Manasés, que le sacaron los ojos a sus hijos. Le degollaron a sus hijos enfrente de su cara, de su papá, porque él no obedeció a Dios.
Y entonces yo dije, mis problemas y mis dificultades es porque yo no estoy obedeciendo a Dios. Yo no quiero que me pase esto que le pasó a este rey. Yo tengo que cambiar. Y comencé a leer la Biblia. Okay. Mi enfoque siempre fue ser motivadora para otros. Amén. Y mire, estábamos en una ciudad allá en California, que mi esposo me dijo, vete a la escuela. Fui a la escuela y me involucré fácil en ella. Incluso me pusieron de tutoras para personas que no podían aprender. Y logré salir adelante con esa gente. Llegué a aprender inglés allí, de hablar, escribir y eso. Y me gustó tanto que me fui al college a estudiar inglés y a estudiar matemática. Yo no sabía que Dios me estaba preparando para algo. ¿Usted lo veías como parte de la vida? De superarse. Yo lo veía así, yo lo veía como que era parte de la vida, pero no sabía que era el plan de Dios. Llegué al college y me inscribí en inglés regular, pero yo tenía que ser ESA porque yo soy una adulta emigrante. Que mi primer idioma es español y entonces tenía que aprender inglés. Y me tuve que ir a otra clase. Ya, a la clase de ESL. Y aprendí un poco. Los dos maestros que estuve eran excelentes conmigo también. Y doy gracias a Dios por eso. Después mi esposo me dijo, no vaya más a la escuela porque tú te estresas demasiado. Y ese semestre que él me dijo eso, me dio un ataque al corazón. Pero ese ataque que me dio, yo estaba como tú me estás viendo ahora. No sentía gran cosa, pero sentía una cosita por dentro. Y eso me llevó a tomarme la presión, que la tenía muy alta. Y le dije a mi esposo lo que me estaba sintiendo, que me tenía que llevar a emergencia. Y él dijo, ¿por qué no esperamos más tarde para llevarte a la oficina de la doctora? Y digo yo necesito ir a emergencia. Y allí me dijeron, usted está teniendo un ataque al corazón. Duré 4 días interna, pero no pudieron encontrar por qué. La causa. Después de eso, como a los 5 meses, se llevaron a mi esposo preso. Un choque. Y eso para mí fue algo que yo decía que la muerte era más dulce que enfrentar esto. Pero yo sabía que Dios estaba allí. Yo había tomado la decisión y la costumbre de orar. Incluso yo compraba libreta y allí yo ponía todo lo que yo le quería pedir al Señor. Entonces interceder por otra persona. Y una de esas otras personas era mi esposo. Cuando él hacía cualquier cosa que yo veía que no estaba de acuerdo y él estaba ahí, yo me iba al baño y le decía, Señor, ¿viste lo que hizo? ¿Viste cómo piensa? Mira lo que dice, sálvalo. Y cuando se lo llevaron preso, que él me dijo, de lo que me están acusando nunca me ha pasado por la cabeza. Y entonces yo dije, entonces esto es un llamado de Dios. De esta manera es que Dios salva. Pero yo no sabía que yo me iba de encuentro también. Después cuando buscamos un abogado, lo trasladaron a mi esposo de California, lo trajeron a Illinois. Y yo me quedé en California. Y cuando yo escuché la primera cifra que me dijeron que costaba sacarlo de ahí, yo me arrodillé y yo dije, Señor, ¿y de dónde yo tengo ese dinero? ¿De dónde yo lo voy a sacar? Y una voz me dijo, yo lo tengo. Gloria a Dios. Y saliendo de la habitación, un hermano de la iglesia me dio los primeros $500. Gloria a Dios. Me pidieron $35,000 que usted no tenía. No tenía. Y el hijo de mi esposo no estaba trabajando, así que no podía. ¿De dónde agarro? Pero el Señor fue
moviendo a la gente y yo conseguí esos $35,000. Wow. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y y la cosa no quedó ahí. Cuénteme. Cuando yo fui otra vez donde el abogado a decirle que me dijera qué era lo que estaba pasando, ya se habían ido $12,000 de más de los 35 que le habían dado. Wow. Pero la gente me seguía mandando dinero. Gloria a Dios. Gente pobrecita, gente que no tiene papel en este país, ellos me mandaban dinero. Dios usaba. Dios dijo que iba a proveer y de esta manera es que Dios provee. Así es. Me vine a Nueva York a sacar un certificado para trabajar como cuidadora de ancianos Ok. y ese dinero me lo regalaron los hermanos. Wow. El dinero de pagar la academia, de venir y de estar ahí en Nueva York. Wow. Entonces, después que terminé, conseguí trabajo. Y mi hijo, que estaba aquí en Illinois, había peleado con su esposa y se fue a Miami. Ok. Y mi esposo se quedó solo Wow. aquí. Y yo dije, ¿y quién lo va a apoyar? Y le dije, Señor, pero si tú vas conmigo, yo me voy. Aunque no tenga trabajo, aunque no conozca a nadie, yo me voy. Pero tú me tienes que decir. Y le dije a la iglesia donde estaba yendo, así mismo, me quiero ir a Illinois. Si Dios va delante de mí, yo voy. Y si Dios no va, Él me va a tomar, Él va a cerrar todas las puertas. Y un hermano de la iglesia me dijo, yo tengo una hermana, ya ella te va a recibir. Ya yo hablé con ella. Ya empezó a ver a Dios. Ya el Señor abrió la puerta. Y esa hermana me llamó y me dice, ¿cuánto tiempo tú pretendes durar en mi casa? Y yo le dije, hasta que consiga un lugar para vivir. Ella dijo, aquí abajo, donde yo vivo, están alquilando un apartamento. Y yo le dije, ¿y cuánto cuesta? Pregúntele. Y ya me dijeron $500. Y en Nueva York yo pagaba $800 por una habitación en un basement que parecía una cueva. Así es. Y yo vine aquí sin trabajo, con un apartamento para pagar la renta, pero esos hermanos me mandaban dinero para sostenerme. Wow. Ese es mi papá. Wow. Proveyendo. Dios, pendiente de su hija. Pendiente. Y entonces comencé a buscar trabajo. En la iglesia nadie me daba razón de cómo yo podía entrar en una compañía de lo que yo había ya sacado el certificado. Y comenzó a preguntarle en la calle a la gente que tenía el uniforme. Digo, ¿dónde tú trabajas? Yo hago eso mismo, yo quiero trabajar de eso. Y me dieron número de teléfono. Llamé y no tenían, y me dijeron, tienen que aplicar por internet. Pero yo no tenía resumen. Entonces mi hijo me hizo el resumen. Okay. Y comencé a tirar. Y la gente a llamar para conseguir para una entrevista. Una entrevista. Y en una me fui a pie porque no tenía carro. Y me fui en un autobús. Y iba a llegar tarde. Y llamé, voy a llegar tarde porque el autobús se está dilatando. Y me dijeron, si no tiene carro, no venga. Ay. Y yo le digo, Señor, ¿y es que tú quieres que yo tenga un carro? Entonces tú me lo vas a ayudar a conseguir. Sí. Y el Señor me consiguió el carro. Gloria a Dios. Me llamaron de muchísimos lugares, me dieron el trabajo, pero no me llamaron para ir a trabajar. Okay. Me decían, you hired, tú estás contratada. Y a uno le dije, bueno, mucha gente me ha contratado y no me ha dado trabajo. El primero que me llame, con ese yo me voy. Entonces, me dijo, tú tienes trabajo. Tú vas a trabajar el domingo. Wow. Porque yo le dije, de domingo a jueves. Yo viernes no trabajo ni sábado. Así que para que no me vayan a decir que venga a trabajar el sábado, yo voy a trabajar los domingos todos los días. Y yo tenía que hacer los reportes por escrito. Okay. No eran a hispanos que yo iba a atender.
eran la persona de habla inglesa. Ay, ay, ay. Entonces tenía que hacer reporte de la persona todos los días. En inglés. En inglés. Entonces dije, por eso fue que el Señor me mandó. Oh. El Señor está detrás de todo eso. Wow. La estaba preparando. Me preparó para ir a la escuela a estudiar inglés. Y me trajo a un lugar donde había gente que necesitaba. Así es. Con todo esto, el abogado me está sacando dinero. Wow. Y nada me dice, todo me dice positivo, pero cuando me dije, el que contaba el contador de ahí, me dijo, no me traiga más. Yo te voy a avisar. Ok. Ya le había dado $72,000. Wow. Wow. Y ese abogado no había hecho nada. Nada. Le estaba engañando. Wow. Ya. ¿Qué usted hizo? Un día yo le dije, Señor, ya yo sé que él no va a hacer nada. ¿Tú vas a dejar a mi esposo ahí sin juicio? Ya habían pasado 8 años. Wow. Y él me dijo, ok, vamos a buscar otro. Y yo le hablé a una amiga. Y esa amiga, me ayudó a conseguir otro abogado. Y ese abogado me refirió a otro. Okay. Y ahí fue que ya casi mi esposo va a salir, pero ese me tomó $35,000 más. $35,000. ¿Tú te imaginas yo sola? Sin preparación, sin saber qué hacer. Sin preparación, yo nada más tenía a Dios. De hecho, esta situación la hizo depender más de él. De Dios. Entonces, Salim, leer la Biblia no la podemos leer para saber. Cuando Dios habla, cuando la leemos la Biblia, Él nos habla personalmente. Así es. Y aquí dice que el que depende de Dios, Él no lo va a dejar desamparado. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso mi Dios es lo único que tengo. Wow. Eso me ha servido para darle ánimo a mi esposo cuando baja, cuando sus ánimos bajan. Y esas cosas son tan grandes. No me ha faltado trabajo en estos 10 años que tengo aquí en este país. 10 años. No me he enfermado una vez. Y eso es para darle gloria a Dios. Amén. Pasé trabajando todo el COVID y todavía no me ha dado el COVID. ¿Tú no crees que eso vale la pena depender de Dios y confiar en Él? Claro que sí, claro que sí. Y esas son cositas y es fácil decirlo ahora, de que tuve que enfrentar la vida sola en un estado que yo no conocía a nadie, ni a la gente de la iglesia, ni a nadie, y saber que Dios estaba delante de mí. Wow. Josefina, los días tristes, ¿usted conversaba con Dios? Nunca he dejado de conversar con Él. Y le escribo. Y le digo, qué triste. Yo duré un tiempo usando pastilla para la depresión. Okay. Porque yo lloraba demasiado, me sentía muy sola. He rodado mucho aquí en este estado. Uh-huh. Mucho he rodado. Viviendo de habitación en habitación y en habitación y habitación. Rodé tanto que me deshice de todos los libros y compré una iPad. Okay. Para tener todos los libros ahí. En caso de que tuviera que moverse. No, porque pesaban demasiado los libros. Wow. La ropa la tiré toda, la llevé al Ejército de Salvación y comencé a vestir de negro. ¿Sí? De negro, primeramente porque estaba de luto, sola, hablando de personas al lado mío, aunque tenía a los hermanos de la iglesia que lo veía los sábados, pero eso era todo.
tenía a mi Dios y yo sé que Él no me dejó sola, pero siempre uno necesita a alguien de quien apoyarse. Claro, claro. Y yo no lo tenía. Entonces me vestí de negro por esta situación, por tristeza. Y porque no tenía que cambiarme mucho de ropa. Ok. Yo podía ir con una misma ropa todos los sábados a la iglesia. No tenía que estar moviéndome y pasando tanto trabajo, mudándome. Entiendo. Y yo sé, nunca le pregunté a Dios por qué. Porque yo sabía, porque ya había buscado a Dios. Ok. Y eso es importante, buscar a Dios antes que vengan los días malos. Así es. Es lo único que puede preparar al que quiere ir al cielo para estar listo. Así es. No es fácil, pero ese proceso se llama el proceso de santificación. Gloria sea su donde nombre. Josefina tuvo que aprender a ser paciente. Así es. Y esperar que Dios actúe como Él entiende que actúe, aunque usted no lo vea. Eso, así mismo. He aprendido, orando, leyendo su santa palabra, leyendo el espíritu de profecía. Hay un libro que yo lo puse junto con este, que es el libro de la oración. Yo quería aprender a orar. Wow. Y yo no sabía que aquí hay oraciones que podemos nosotros, además de la de Jesucristo, Aprender de ellas. aprender de ella. Así es. Pero este libro que se llama La oración de Elena White, ese librito lo tengo yo junto con la Biblia, que lo leo todos los días. Lo termino y lo comienzo, lo termino y lo comienzo, lo termino y lo comienzo. Porque eso me da empuje para seguir adelante, para saber que el mundo no se va a desboronar porque uno esté pasando momentos difíciles. Claro que sí. Llegué momento a comer solamente arroz y frijoles. Wow. Porque no podía gastar. En nada. Tenía que llevárselo al abogado. Wow. Comer una sola cosa Wow. para no gastar. La ropa para no andar con ella, pero para no gastar tampoco. ¿Y sabe lo que le decía al Señor? ¿Qué le decía? Si mi esposo va a estar ahí mucho tiempo, ayúdame a vivir con esto. Porque tú nos has hecho adaptable. Y yo espero que tú me adapte a mí a vivir así. Wow. Y el Señor no tarda su promesa. Así. Él la cumple. Así es. No de una vez, pero poco a poco. Poco a poco. Wow. Y eso es lo que me mantiene viva. Mucha gente me decía, pero tú pasando tanto trabajo y tanto problema, ¿cómo puedes ser tú positiva? Sí. Y yo le digo, porque Dios está conmigo, Él no me ha dejado sola. Así es. Y esa es mi fuerza para vivir. Así es. Ya. Y sabe otra cosa, Sí. para añadir a esto. Mi esposo comenzó a dar estudio bíblico dentro de En la cárcel. Wow. que esa es la vida de él, hablar de Dios ahora. Eso es lo de él, hablar de Dios. Gloria a Dios. Entonces, él me comparte esa gente conmigo y yo le escribo a ellos. Un ministerio. Así es. Yo le escribo a ellos, algunos que están solos, que no tienen familia, de vez en cuando le mando sus 30 o sus 50 para estimularlo. Ajá. Ya. Wow. Es decir que este proceso, ustedes lo han entendido que puede ser propicio para que otros conozcan de ese Dios que vive y que viene pronto. Amén. A buscarnos a todos. Así es. Y sobre todo, no solo usted se fortaleció espiritualmente, su esposo. También. A pesar de las dificultades, Mateo capítulo 5 dice que cuando los acusen, alégrense, Así es. alégrense, cumplan, sigan, firmes. Y también Pablo dice eso. Así es. Dice,
¿Y por qué ustedes están así tan tristes? Como si una cosa que ustedes no sabían que le iba a pasar, le está sucediendo. Así es. Wow. Ya, esas son promesas que llegan a uno en el momento, y por eso es lo bueno de leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Ya, así es. Me alegra mucho de que, a pesar de las dificultades, Josefina, estamos hablando más de 8 años, ¿verdad? Más de 14 años. Que 14 años en este proceso no le ha faltado la fe en Dios. No. Y hasta ahora está consciente de que un día no muy lejano, el Señor Jesucristo, cuando lo veamos en las nubes de los cielos, cambiará todo lo que vemos. Eso, esa es la esperanza más linda. Gloria a Dios. Esa es la esperanza más linda. Y ¿sabe? Que estoy 100% segura de que todo esto que Dios ha permitido que enfrente es para crecer más. Amén. Amén. Y lo de mi esposo también, porque la palabra de Dios dice que vamos a ir a la cárcel. Claro. Y no vamos a ir porque somos buenos, Así es. sino porque estamos acusados Así es. de la cosa más horrible. Así es. En el libro de la historia de los patriarcas y profetas, en ese libro, en los primeros capítulos, hay una frase que dice que Satanás no se va a quedar tranquilo con lo que decidan Así es. irse con Cristo, que lo va a demigrar, Así es. que lo va a llevar hasta el fondo. Así es. Y yo creo que eso nosotros lo hemos visto. Mira, ya con todo lo que he tenido que enfrentar y toda mi relación con Dios, ya para mí un insulto no es nada. Al contrario, porque nosotros, de lo que nosotros hablamos, lo hablamos para sembrar a favor de nosotros o en contra de nosotros. Entonces lo que debemos es tener pena, lástima, con la persona que por alguna situación tiene que salir de su boca algo que no es agradable. Se hace daño ella misma, eso yo lo he aprendido. Así es. Y el que lo recibe, si se queda tranquilo, eso se va a convertir en alegría. Así es. Eso yo he pensado. De hecho, el Maestro Jesús enseñó que si nos pagan con mal, debemos pagar con bien. Así es, así es. Y que si a Él lo insultaron, lo rechazaron y lo traicionaron, a nosotros es muy posible que pasemos por estas situaciones, pero sabiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del amén. mundo. Y eso que tú dijiste ahora me recuerda lo que dice en Isaías, el capítulo 41, me parece, de los versículos 10 en adelante, que dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y eso es para los que tienen miedo. Así es. Él está hablando a los que tienen miedo, a los que están por derrumbarse. Y le dice: no desmaye, que yo soy tu Dios. Y amén. Eso me ha ayudado mucho. Amén. Ya. Josefina, es muy posible que ahora mismo esté escuchando muchas personas que están pasando momentos difíciles, que al parecer la agenda se le ha destrozado, que lo que tenían planificado tomó otro curso. Si le pudiera hablar a todas esas personas en este momento, ¿qué le pudiera decir? Yo quiero decirle que nosotros no somos lo que escogemos de la manera que Dios nos va a purificar para tener un carácter como el de Él y para vivir con Él. Estudiar la palabra de Dios es lo que nos va a decir cómo sufrieron lo que vivieron antes de nosotros y por qué sufrieron y cuál era el motivo que Dios permitía, que ellos entraran en ese proceso. Lo que Dios quería era que lo buscaran a Él y que probaran con Él que Él es fiel y Él no nos va a dejar desmayar. Leer la palabra de Dios, orar, tener comunión con Él, contarle lo que sentimos, es lo mejor, es el mejor médico, es la mejor medicina, es lo mejor que nos puede pasar. Creerle a Él es lo mejor que nos puede pasar. Yo le invito que si está pasando momentos difíciles, no desmaye, búsquelo a Él.
Si está dudando, no dudes, porque Él está antes de que nosotros naciéramos y antes que nuestro Padre. Él ha existido siempre. Él conoce el final desde el principio y nosotros somos parte de Él. Él está para ayudarnos. Buscarlo de todo corazón es la mejor medicina y la solución para nuestro problema. Amén, amén. Hemos escuchado el testimonio de Josefina, las diversas situaciones que ha pasado y hasta hoy está firme en Cristo Jesús. Amén. La pregunta es tú, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte estático, dejando que los problemas te agobien, sabiendo que hay solución? El testimonio de Josefina demuestra que a pesar de los 14 años pasando dificultades, se mantiene creyéndole a Dios de que Dios tiene el control de su vida y Dios tiene el control de tu vida. Así que te invitamos a que pruebes con Dios. Amén. Porque Él tiene la solución a tu problema. Amén. Muchas gracias, Josefina. Gracias por estar con nosotros. Espero que nos podamos ver en otra ocasión. Y si no nos vemos acá, nos vamos a ver en la patria celestial en aquel día. Allí estaremos. Yo estoy haciendo los preparativos. Amén. Y estoy practicando lo que voy a hacer allá cuando viva en la eternidad. Amén, amén. Dios le bendiga mucho, Josefina. Amén. Nos vemos en una próxima entrega y que Dios te bendiga. Hey, antes de que te vayas, suscríbete a este canal para que puedas seguir escuchando palabra de Dios a través de vivencias de personas que le han dado el primer lugar a Él. Si te ha gustado este testimonio, dale un like para que este video pueda llegar a más personas y compártelo con tus amigos, porque Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue transformando personas y Él quiere transformar la tuya y la de tus seres queridos. Así que comparte este video, nos vemos en una próxima entrega y ya sabes, Dios te bendiga.